En una gélida noche de invierno, una anciana abrió su chirriante puerta y se encontró con una loba hambrienta y sus cachorros temblorosos en el umbral. En lugar de sentir miedo, sintió compasión, y en ese momento tomó una decisión que sorprendería a todos los habitantes de su pueblo. La tormenta rugía fuera de la pequeña casa de madera, cuyas paredes vibraban bajo la fuerza del viento. La nieve se amontonaba contra la puerta, y la anciana, Eleanor, se sentó cerca de la estufa, frotándose las manos doloridas. Vivía sola al borde del bosque, olvidada por la mayoría de los habitantes del pueblo, excepto por aquellos que de vez en cuando le dejaban provisiones. Esa noche, mientras la ventisca se intensificaba, oyó un leve rasguño en la puerta. Al principio, pensó que era el viento jugándole una mala pasada. Pero entonces se oyó un sonido que le heló la sangre, unos gemidos bajos, seguidos de un gruñido desesperado. Su instinto le decía que se quedara donde estaba. Durante generaciones se habían contado historias sobre lobos que merodeaban en invierno, hambrientos y despiadados. Los granjeros hablaban de ganado destrozado y advertían a los niños que nunca se acercaran al bosque. Eleanor conocía bien esas historias, pero había algo diferente en ese sonido. No era el grito salvaje de una bestia al acecho, era una súplica. Con manos temblorosas, levantó el pestillo y entreabrió la puerta. El viento helado irrumpió en la habitación, trayendo consigo nieve y oscuridad. Y allí, de pie, a la luz del fuego que se derramaba desde su hogar, había un lobo. Su pelaje estaba cubierto de escarcha blanca. Sus costillas eran visibles bajo el pelaje y apretados contra sus costados, había dos cachorros pequeños que temblaban violentamente. El corazón de Eleanor se detuvo. Los ojos dorados del animal se clavaron en los suyos, no con furia salvaje, sino con profunda desesperación. Los cachorros gimían, tambaleándose en la nieve, demasiado débiles para mantenerse en pie. Todos los instintos de Eleanor le gritaban que cerrara la puerta de golpe, que se protegiera. Pero su alma, ablandada por años de soledad y pérdida, le susurraba lo contrario. No veía monstruos en su umbral, sino una madre que luchaba por salvar a sus hijos. Lentamente, en contra de toda razón, Eleanor abrió más la puerta. «Entra», susurró con la voz tan temblorosa como las manos. «Entra antes de que el frío te mate». Y cuando la loba cruzó el umbral, llevando a sus cachorros al calor del refugio humano, Eleanor no tenía ni idea de que ese simple acto de compasión lo cambiaría todo y dejaría a su pueblo en estado de shock. La puerta se cerró con un ruido sordo, dejando fuera la tormenta, pero no los latidos del corazón de Eleanor. Se apoyó pesadamente en el marco de madera, con la respiración entrecortada y la mirada fija en la enorme criatura que ahora se encontraba en su salón. La loba se sacudió, esparciendo hielo y nieve por el desgastado suelo de madera. Sus cachorros entraron tras ella tambaleándose, resbalando con las patas y temblando mientras se apretujaban contra las piernas de su madre. Las delgadas manos de Eleanor se aferraron al mango de su bastón. Por un momento, el miedo amenazó con abrumarla. Era una anciana frágil y sola. Si la loba se volvía, no tendría ninguna posibilidad. Pero entonces los cachorros gimieron, acurrucándose contra su madre, y el miedo de Eleanor se suavizó y se convirtió en compasión. «Pobres», susurró con voz ronca. Los ojos dorados de la loba se posaron en ella. Eleanor se quedó paralizada. Esperaba ver dientes afilados, un gruñido de advertencia. En cambio, el animal solo bajó la cabeza, presionando el hocico contra uno de los cachorros como para tranquilizarlo. El gesto era tan familiar, tan humano, que a Eleanor se le llenaron los ojos de lágrimas. Se arrastró lentamente hasta la estufa, con el bastón golpeando el suelo. La habitación estaba caliente, pero los lobos seguían temblando, con el pelaje rígido por el frío. Eleanor sacó una vieja manta de una silla y dudó. ¿Debía ofrecérsela? Con un suspiro tembloroso, se agachó y la extendió cerca de la estufa. Los cachorros la olisquearon y luego se dejaron caer torpemente sobre la tela, acurrucándose en pequeñas bolas.
La madre loba permaneció de pie sin apartar la mirada de Eleanor. Era un enfrentamiento silencioso entre mujer y bestia, unidos por una tregua tácita. Eleanor se dejó caer en su silla, con las rodillas débiles, y alcanzó la tetera que estaba sobre la estufa. El aroma de la manzanilla inundó la habitación mientras se servía el té, con las manos temblando tanto que derramó un poco en el platillo. «No eres la primera en arañar mi puerta», dijo en voz baja, rompiendo el silencio. Cuando era niña, un perro callejero solía colarse en casa durante las tormentas. Mi padre lo echaba, diciendo que la bondad con los animales era inútil. Sus labios esbozaron una sonrisa triste, pero yo nunca lo creí así. Quizás esta noche demuestre que tenía razón. La loba parpadeó lentamente y luego se tumbó en el suelo, acurrucándose protectora alrededor de los cachorros. La luz del fuego se reflejó en su pelaje, proyectando un brillo dorado sobre su cuerpo. Por primera vez, el terror de Eleanor se calmó y fue sustituido por asombro. Sacó una barra de pan duro de una lata que había sobre la encimera, partió un trozo y lo dejó con cuidado en el suelo, cerca de la loba. «No es mucho», murmuró, «pero es todo lo que tengo». La loba olisqueó el pan y luego lo empujó hacia los cachorros. Estos lo mordisqueaban torpemente, moviendo débilmente la cola. A Eleanor se le encogió el pecho al verlos. El hambre no le era ajena. Sabía lo que significaba mirar una estantería vacía. Y sin embargo, se dio cuenta de que nunca había visto un hambre tan desesperada como la que se reflejaba en esos diminutos cuerpos temblorosos. Pasaron las horas. La tormenta aullaba fuera, sacudiendo las contraventanas, pero dentro de la pequeña cabaña se instaló una frágil paz. Eleanor dormitaba en su silla, despertándose cada vez que el fuego crepitaba con demasiada fuerza, cada vez que el lobo se movía. No se permitía dormir profundamente, sabiendo que un solo movimiento en falso podría ser el último. Cerca del amanecer, se despertó con un sonido que le hizo doler el pecho. Un gemido suave y bajo. Parpadeó y se dio cuenta de que el lobo estaba de pie junto a ella, con los ojos fijos en la tetera. Sus labios esbozaron una sonrisa cansada. «¿Tienes sed?». Vertió agua en un cuenco agrietado y lo deslizó suavemente por el suelo. El lobo bajó la cabeza y bebió profundamente. Antes de empujar el cuenco hacia los cachorros, Eleanor observó en silencio, con los ojos húmedos. Era como si le hubieran permitido vislumbrar un mundo que la mayoría de la gente nunca veía. La ternura de una criatura salvaje, la desesperación de una madre que protege a sus crías. Cuando la luz del día atravesó las ventanas escarchadas, Eleanor supo que su vida había cambiado. El pueblo nunca lo entendería. Los vecinos ya susurraban que era extraña, que hablaba con demasiada amabilidad de los animales. Si supieran que había dejado entrar a un lobo en su casa, la llamarían loca o algo peor. Pero mientras observaba a los cachorros durmiendo plácidamente sobre su manta, con sus diminutos costados subiendo y bajando, no sintió ningún remordimiento. Por primera vez en años, su solitaria casa parecía cobrar vida. Aún así, una pregunta inquietante le carcomía el pecho. ¿Qué pasaría cuando pasara la tormenta? ¿Se irían los lobos en silencio? ¿O el mundo exterior descubriría su secreto y traería consecuencias que ella no estaba preparada para afrontar? Eleanor no lo sabía. Solo sabía una cosa. Había elegido la compasión por encima del miedo. Y pasara lo que pasara, esa elección no se desharía. La tormenta duró 2 días más, aislando al pueblo del mundo exterior. Las carreteras quedaron sepultadas e incluso los granjeros más valientes se quedaron en casa. Para Eleanor, el aislamiento no era nada nuevo. Llevaba años viviendo al borde de la soledad. Pero ahora, su silencio se veía interrumpido por la respiración constante de los lobos. Cada mañana se despertaba con el corazón latiéndole con fuerza, medio esperando encontrar a la loba madre lanzándose a su garganta. En cambio, el animal permanecía acurrucado cerca de la estufa, con sus ojos dorados siguiendo cada movimiento de Eleanor y sus cachorros acurrucados bajo la manta que Eleanor había extendido. Era una extraña convivencia. Eleanor se movía por su pequeña cocina, preparando té y gachas con lo poco que le quedaba,
Mientras los lobos ocupaban el rincón más cálido, no se movían a menos que ella lo hiciera. Cada roce de la cuchara, cada crujido de la silla, le valía una mirada de la madre, aguda pero tranquila. La segunda mañana, Eleanor habló en voz alta, tanto para calmarse como para llenar el silencio. «Sabes, yo solía tener hijos bajo este techo, un hijo y una hija. Ambos ya son mayores y se fueron a la ciudad hace mucho tiempo». Dejó un cuenco humeante sobre la mesa, con las manos ligeramente temblorosas. «Supongo que por eso la casa me parece demasiado grande». «Vacía». La loba parpadeó lentamente y bajó la cabeza para lamer la oreja de uno de los cachorros. Eleanor se rió suavemente. «Tú lo entiendes, ¿verdad? Una madre nunca olvida». Más tarde, ese mismo día, notó que los cachorros estaban inquietos, caminando torpemente por el suelo y olisqueándolo todo. Uno de ellos arañó su silla, lo que provocó un gruñido de la madre. Eleanor se quedó paralizada, con un nudo en el pecho. Pero entonces el cachorro volvió a caer sobre la manta y el gruñido se desvaneció. Su miedo no desapareció, seguía bajo su piel como una sombra, pero empezó a ver a la familia no como monstruos, sino como criaturas vivas que luchaban por sobrevivir, igual que ella. Los cachorros estaban delgados, se les marcaban las costillas. El pelaje de su madre estaba desgreñado y su cuerpo estaba delgado por el hambre. Eleanor había visto ganado morir de hambre en inviernos como este, pero nunca lobos tan cerca, tan reales. Esa noche rebuscó en su despensa. Las estanterías estaban casi vacías, 2 tarros de alubias, medio saco de harina, algo de pescado seco. Dudó apretando los dedos sobre el pescado. «Es todo lo que me queda», murmuró. Pero entonces miró a los cachorros, cuyos diminutos cuerpos temblaban incluso mientras dormían, y su determinación se quebró. Colocó el pescado en un plato astillado y lo dejó cerca de la estufa. La loba lo olisqueó y luego lo empujó hacia los cachorros. Estos lo devoraron torpemente, moviendo la cola. Eleanor se recostó en su silla, con el estómago vacío, pero el pecho extrañamente cálido. «Adelante, pequeños», susurró. «Lo necesitáis más que yo». Los días se difuminaron, la tormenta aullaba, sacudiendo el techo, pero dentro de la cabaña se formó un frágil ritmo. Eleanor cuidaba el fuego, los lobos vigilaban su rincón. Poco a poco, su miedo se suavizó y se convirtió en algo parecido a la confianza. Una tarde, mientras el viento aullaba contra las contraventanas, Eleanor se sentó a tejer junto al fuego. Sus manos temblaban demasiado esos días como para hacer algo útil, pero el movimiento la calmaba. Miró a la loba, sorprendida de ver que la observaba no con recelo, sino con algo más suave. Sus miradas se cruzaron y, por un momento, Eleanor se sintió vista como no lo había estado en años. Se rió suavemente. «Las dos somos madres viejas, ¿no? Hacemos lo que podemos con lo poco que nos queda». La loba volvió a bajar la cabeza, apoyando el hocico sobre las patas. Pero no todo era paz. La tercera noche, Eleanor se despertó con un frenético arañar en la puerta. Las lobas se pusieron en pie de un salto, gruñendo en voz baja, con el pelo erizado. El corazón de Eleanor se aceleró. Al principio pensó que era la tormenta aflojando las contraventanas, hasta que volvió a oírlo. Un golpe. Se le heló la sangre. Nadie visitaba la casa con un tiempo así. Se acercó sigilosamente a la puerta y pegó la oreja a la madera. Una voz balbuceaba fuera, amortiguada por la nieve. «¡Anciana! ¿Estás ahí? ¡Abre!». Se le hizo un nudo en el estómago. Era Eric, un borracho del pueblo. A menudo se burlaba de ella en la ciudad, llamándola bruja y diciendo que hablaba más amablemente con los animales que con las personas. Los lobos se movían nerviosos, gruñendo cada vez más fuerte. Eleanor susurró con urgencia: «¡Silencio!», pero ellos la ignoraron, con los cuerpos tensos como resortes. Los golpes se hicieron más fuertes. «He visto huellas, lobos, cerca de tu casa. ¿Los estás escondiendo, vieja bruja?». Su risa era cruel. «Abre, o le diré al pueblo que has perdido la cabeza». Las manos de Eleanor temblaban sobre el pestillo. Si abría la puerta, Eric lo vería todo. Si no lo hacía, él difundiría los rumores de todos modos.
¿Y si el pueblo descubría que había lobos en su casa? Sus ojos se posaron en la loba madre, que permanecía erguida, con los dientes afilados y la mirada dorada fija en la puerta. El corazón de Eleanor latía con fuerza. La compasión había llevado a los lobos a su casa. Pero ahora, el descubrimiento amenazaba con destruirlos a todos. La tormenta rugía afuera, Eric golpeaba con más fuerza y Eleanor se dio cuenta de que tenía segundos para elegir: proteger su secreto o arriesgarse a la ira de todo el pueblo. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, haciendo vibrar las viejas bisagras. El bastón de Eleanor se le resbaló de la mano temblorosa mientras permanecía paralizada en el centro de la habitación. La presencia tranquilizadora de Rex la había calmado en otras ocasiones, pero ahora solo tenía lobos, salvajes, impredecibles y nerviosos. El gruñido de la loba madre se hizo más profundo, grave y peligroso. Sus cachorros se apretujaban contra sus patas, con los ojos muy abiertos y sus diminutos cuerpos temblando ante el ruido. El corazón de Eleanor se aceleró. Sabía que si abría la puerta ahora, no habría forma de detener el instinto del animal. «¡Abre, anciana!», gritó Eric de nuevo, con la voz amortiguada por el viento pero llena de malicia. «Sé que estás escondiendo algo. Los lobos no se acercan tanto al pueblo a menos que alguien les esté dando de comer». Se rió, cruel y agudo. «Quizás sea cierto lo que dicen. Has perdido la cabeza». Eleanor sintió un nudo en el pecho. Ya la habían llamado rara antes. Habían cuchicheado sobre ella en el mercado. Los niños la evitaban. Pero esto era diferente. Si el pueblo creía que había dado cobijo a los lobos, no solo la rechazarían, la expulsarían, o peor aún, matarían a los animales. Se obligó a respirar, con todos los músculos temblando. «Silencio», susurró a los lobos. Su voz se quebró, pero de alguna manera la madre se calmó, aunque sus ojos nunca se apartaron de la puerta. Eleanor se acercó arrastrando los pies, presionando su frágil cuerpo contra la madera. «Vete a casa, Eric», gritó con voz temblorosa. «Aquí no hay nada para ti». Se produjo un momento de silencio, solo roto por la tormenta. Entonces, la risa de Eric volvió a resonar. «Volveré, con hombres que quemarán esa puerta si es necesario. Ya veremos cómo les va entonces a tus mascotas». Sus pasos se alejaron crujiendo en la nieve, desvaneciéndose en la noche. Eleanor se desplomó contra la puerta, con todo el cuerpo temblando. Los lobos permanecieron tensos, con las orejas erguidas, pero poco a poco la madre bajó la cabeza y volvió con sus cachorros. Eleanor se llevó las manos al pecho, con el corazón latiéndole con fuerza. Se volvió hacia el fuego y susurró en voz alta, aunque nadie más que los lobos podía oírla. «Vendrán, vendrán, y si te encuentran aquí». Su voz se quebró. Miró a los cachorros acurrucados juntos sobre su manta. «Os matarán». La loba levantó la cabeza y miró a Eleanor a los ojos. Por un momento, pareció que se producía un entendimiento entre ellas, un reconocimiento tácito del peligro compartido. Esa noche, Eleanor no durmió. Se sentó en su silla junto al fuego, con el bastón en el regazo y la mirada fija en la puerta. Cada ráfaga de viento la hacía sobresaltarse, cada crujido de la madera la hacía agarrar el bastón con más fuerza. Cuando amaneció, pálido y gris, se obligó a levantarse. Recogió lo que le quedaba de frijoles secos y pescado y lo dejó cerca de los lobos. Los cachorros se abalanzaron con entusiasmo, moviendo rápidamente sus pequeñas mandíbulas. La madre esperó, observando a Eleanor, hasta que desapareció el último bocado. «No puedes quedarte», susurró Eleanor con lágrimas en los ojos. «Vendrán a por ti, y no pararán hasta que hayas desaparecido». La loba parpadeó lentamente, con una mirada tranquila pero inquebrantable. Volvió a acurrucarse junto a sus cachorros, como diciendo que no se iba a marchar. A Eleanor le dolía la garganta. Se arrastró hasta la ventana y miró a través de la escarcha. La tormenta había amainado, dejando grandes montones de nieve, pero despejando el cielo. El humo se elevaba de las chimeneas de las aldeas en la distancia. Imaginó a Eric ya allí, contando su historia,
reuniendo a hombres con antorchas y rifles. Al mediodía, sus temores se hicieron realidad. Aparecieron unas siluetas en la cresta. 3 hombres caminando con dificultad por la nieve, con los rifles colgados al hombro. A Eleanor se le heló la sangre. Los lobos también lo sintieron. La madre se levantó, erizando el pelo, con un gruñido vibrando en lo profundo de su pecho. Los cachorros gimieron, apretándose contra sus piernas. «No, no, mantened la calma», susurró Eleanor desesperadamente. Agarró su bastón, con las manos temblando tanto que apenas podía sostenerlo. Se volvió hacia la puerta mientras las voces de los hombres se acercaban. Eric jura que los ha oído. Lobos, dentro de su casa. Si es cierto, acabaremos con ello. No podemos arriesgarnos a que la manada se acerque más al pueblo. Eleanor contuvo el aliento, se movió rápidamente, o tan rápidamente como le permitían sus frágiles piernas. Agarró el pestillo y lo cerró con fuerza. Se arrastró hasta la estufa y avivó el fuego, como si ese acto cotidiano pudiera de alguna manera hacer que todo volviera a la normalidad. Los hombres llegaron a la puerta. Los nudillos golpearon con fuerza la madera. «Eleanor», gritó uno, «abre. Solo tenemos que comprobar algo». Se le secó la boca. Podía mentir, pero si forzaban la puerta, los lobos lucharían y sería una masacre. Se giró lentamente y sus ojos se posaron en la loba madre. El animal se erguía ahora, con sus cachorros escondidos detrás de ella, sus ojos dorados fijos en la puerta con una ferocidad tranquila. Eleanor se dio cuenta, con una punzada de asombro y terror, de que ya no era la única que protegía a alguien. Los hombres volvieron a llamar, esta vez con más fuerza. «Abra o entraremos nosotros mismos». El bastón de Eleanor cayó al suelo con estrépito cuando sus rodillas se debilitaron. Miró entre la puerta y la loba, con el pecho oprimido por la imposible elección. Traicionar a los animales para salvarse a sí misma o desafiar al pueblo y arriesgarlo todo. Los cachorros volvieron a gemir, y ese sonido la quebró. Enderezó los hombros, recogió su bastón y cojeó hacia la puerta. «No os los llevaréis», susurró con fiereza entre dientes. «No mientras yo respire». Su mano se cerró sobre el pestillo mientras los golpes se hacían más fuertes, cada uno de ellos resonando en la pequeña cabaña. Y cuando la abrió, los hombres estaban allí con rifles en mano, entrecerrando los ojos al ver cómo el calor de la cabaña se derramaba, y detrás de ella, el resplandor de la luz del fuego revelaba la inconfundible silueta de un lobo. Los hombres se quedaron paralizados en el umbral, con la nieve pegada a sus botas y su aliento se condensaba en el aire frío. Detrás de Eleanor, la madre loba se erguía con el pelo erizado y sus cachorros apretujados contra sus patas. El fuego crepitaba, proyectando sombras que se extendían por las paredes como señales de advertencia. Durante un momento, nadie se movió. «Dios mío», murmuró Jonas, el mayor de los 3. Bajó ligeramente el rifle, pero mantuvo la mirada fija en el lobo. Eric decía la verdad. El más joven, Peter, apretó con más fuerza su arma. «No podemos quedarnos aquí. Hay un animal salvaje en su casa. Ha perdido la cabeza». Eleanor levantó su bastón, con su delgado cuerpo temblando, pero con voz firme. «Bajad las armas. No está aquí para hacer daño a nadie». Peter se burló. «¿Esperas que nos creamos eso? Un lobo en tu cocina, junto a la chimenea. Te destrozará en cuanto le des la espalda». El corazón de Eleanor latía con fuerza, pero se obligó a dar un paso adelante, colocando su frágil cuerpo entre los rifles y los animales. «Vino a mí muerta de hambre, con sus crías. ¿Las dejarías morir en la nieve?» Los hombres intercambiaron miradas inquietas. Jonas apretó la mandíbula. «Eleanor, no se trata de compasión. Los lobos no pertenecen a las casas. Si la manada descubre dónde está...» «No hay manada», interrumpió Eleanor bruscamente. «Está sola. Se ve claramente». La loba madre gruñó suavemente, sin lanzarse al ataque, pero haciendo notar su presencia. Sus ojos dorados se clavaron en los intrusos, firmes, sin pestañear. Peter levantó ligeramente el rifle. «Es peligrosa». La voz de Eleanor se quebró por la urgencia. «Yo también lo soy, si das un paso más». Su bastón temblaba entre sus manos,
pero el fuego de sus ojos hizo que los hombres se detuvieran. Jonas suspiró y bajó el arma por completo. Eleanor, vas a poner a todo el pueblo en tu contra. Eric no dejará de hablar. Si la gente cree que estás albergando lobos, quemarán este lugar hasta los cimientos. A Eleanor le dolía el pecho. Sabía que él tenía razón. El pueblo siempre había buscado una razón para marginarla aún más. Esta sería la excusa definitiva. Pero entonces miró a los cachorros, con sus pequeños cuerpos acurrucados, el pelaje ralo por el hambre y los ojos muy abiertos y asustados. Algo dentro de ella se endureció. «Que vengan», susurró con fiereza. «Prefiero que mi casa arda a ver a estos pequeños morir de frío». El silencio se prolongó. Los hombres se movieron inquietos, con sus botas crujiendo contra la madera. Finalmente, Jonas sacudió la cabeza y murmuró: «Eres una vieja testaruda». Se volvió hacia los demás. «No podemos hacerlo ahora. No aquí. No con ella mirando». Peter bajó el rifle a regañadientes, con el rostro tenso por la ira. «¿Y entonces qué? ¿Nos vamos sin más?» Jonas volvió a mirar a la loba, cuyos dientes brillaban débilmente a la luz del fuego. «Por ahora sí». Los tres hombres retrocedieron lentamente y el viento frío entró con fuerza al cerrarse la puerta detrás de ellos. Eleanor se desplomó contra la madera, con las rodillas débiles y la respiración entrecortada. Se volvió hacia la loba, que seguía montando guardia, con la mirada fija en la puerta mucho después de que se cerrara. «Volverán», susurró Eleanor con voz quebrada, «y la próxima vez no vendrán en silencio». La madre loba parpadeó lentamente y luego se tumbó en el suelo, acurrucándose una vez más alrededor de sus cachorros. La tensión en la habitación se alivió ligeramente, pero Eleanor seguía sintiendo opresión en el pecho. Se arrastró hasta su silla y se dejó caer pesadamente. Le temblaban las manos mientras servía el té, derramando más de lo que bebía. Afuera podía oír las voces de los hombres desvaneciéndose en la tormenta, llevando su destino con ellos de vuelta al pueblo. Durante el resto del día, Eleanor permaneció sentada en silencio, con los lobos acurrucados junto a la estufa, mientras la tormenta finalmente se calmaba y se convertía en una nevada constante. Cada golpe de leña, cada crujido de las vigas la hacía estremecerse, esperando que los aldeanos regresaran con antorchas. Esa noche, echó lo que le quedaba de harina en una olla pequeña y la removió hasta convertirla en una sopa ligera. Dejó el cuenco en el suelo y observó cómo los cachorros lamían con avidez, mientras la madre la miraba con ojos fijos. «Necesitaréis fuerzas», murmuró Eleanor. «Si vuelven, quizá no pueda detenerlos». La loba bajó la cabeza en lo que parecía casi un gesto de asentimiento. Al caer la noche, Eleanor se sentó junto a la ventana y se quedó mirando la oscura cresta donde habían desaparecido los hombres. Sus pensamientos se agolpaban. Había actuado por instinto, por compasión, pero ahora las consecuencias se cernían sobre ella con más fuerza de la que podía soportar. Aún así, al mirar a los cachorros acurrucados a salvo junto a su madre, no sintió ningún remordimiento. Había tomado una decisión, pero en el fondo sabía que el pueblo no lo dejaría pasar, y cuando regresaran, no sería con 3 hombres y golpes suaves. Sería con fuego, rifles y el peso del miedo. Eleanor se agachó y posó su frágil mano suavemente sobre el pelaje de la loba. Por primera vez, el animal no se estremeció. En cambio, se acurrucó más cerca, con su calor constante y su respiración tranquila. «Entonces los enfrentaremos juntos», susurró Eleanor. El fuego crepitaba, la nieve caía con más intensidad, y en el silencio de esa frágil tregua, la anciana se dio cuenta de que ya había cruzado una línea de la que nunca podría retroceder. A la mañana siguiente, la cresta ya no estaba en silencio. Eleanor se despertó con el lejano repique de las campanas de la iglesia, llevado por el viento frío desde el pueblo. Al principio, pensó que era el servicio dominical, pero luego el sonido se prolongó demasiado, puntuado por gritos que se oían débilmente a través de la nieve. Se le hizo un nudo en el estómago. Los hombres habían hablado. Se arrastró hasta la ventana helada. A través de la neblina, pudo distinguir un movimiento lejos en la ladera.
grupos de aldeanos reunidos, siluetas oscuras contra el blanco. Algunos llevaban herramientas, hachas, horcas, palas, mientras que otros portaban rifles colgados al hombro. La tormenta había amainado, pero ahora la amenaza no provenía del frío, sino de sus propios vecinos. Detrás de ella, el lobo se movió. Se levantó lentamente, con las orejas erguidas, sus ojos dorados fijos en la ventana, como si ella también sintiera el peligro que se acercaba. Los cachorros gimieron suavemente, acurrucándose más bajo la manta. A Eleanor se le hizo un nudo en la garganta. «Vienen a por nosotros», susurró. La cabaña de la anciana llevaba 50 años en el límite del bosque. Había sobrevivido a tormentas, inundaciones e incluso al incendio que se llevó a su marido cuando ella era joven. Pero esto era diferente. Se trataba del miedo de la gente, agudizado hasta convertirse en odio, y nada, ni el fuego ni los rifles, podía resistirlo. Se movió rápidamente, golpeando el suelo con su bastón. Recogió la poca comida que le quedaba, media barra de pan, un puñado de judías, y la puso delante de los lobos. «Comed», les instó con voz temblorosa. «Necesitaréis fuerzas». Los cachorros mordisquearon con avidez. La loba madre dudó, con la mirada oscilando entre Eleanor y la puerta. No tocó el pan, solo se quedó cerca de sus crías. Eleanor se hundió en su silla, con las manos temblorosas mientras intentaba ordenar sus pensamientos. No tenía ningún plan, ni aliados, solo a los lobos, y sin embargo, a pesar del miedo que le oprimía el pecho, sabía una cosa: no podía traicionarlos. Las horas pasaban lentamente. Los gritos del exterior se hacían más fuertes, más cercanos. Al mediodía, unas sombras se movían a lo largo de la cresta. Docenas de figuras que ahora descendían hacia su cabaña. Las antorchas brillaban en la pálida luz del día, un fuego que no servía para calentar, sino para destruir. Unos golpes resonaron en su puerta, fuertes y deliberados. «Eleanor», gritó una voz. Era el pastor Green, cuya voz transmitía la autoridad del pueblo. «Sabemos lo que has hecho. Abre la puerta y hazte a un lado». El corazón de Eleanor latía con fuerza. Se levantó temblorosa, agarrando con fuerza su bastón. «¿Y qué crees que he hecho?», respondió con la voz quebrada pero firme. «Has acogido a unas bestias», tronó Green. «Has puesto en peligro a todas las almas de este pueblo. Los lobos no son mascotas, son una plaga. Si les dejamos vivir entre nosotros, volverán más fuertes, más hambrientos, y tendrás sangre en tus manos». Detrás de ella, la madre loba gruñó en voz baja, erizando el pelo y ocultando a sus cachorros tras sus patas. Eleanor se pegó a la puerta. «No han hecho daño a nadie», gritó. «Llegaron hambrientos y helados. Les di cobijo, nada más». Un murmullo recorrió a la multitud que se encontraba fuera. Algunos gritaban: «¡Quemadla!». Otros dudaban, murmurando sobre la bondad de Eleanor en años pasados. Pero el miedo superó a la duda, como siempre. El pastor Green golpeó la madera con la mano. «Abre la puerta, Eleanor. Entrégalos. Si lo haces, te perdonarán la vida. Si no, tu casa arderá con ellos dentro». Le temblaban las rodillas, pero levantó la barbilla y su voz se volvió feroz. «Entonces, tendrás que quemarme a mí también». Se produjo un silencio, pesado y denso. Luego, las voces se alzaron de nuevo, más airadas, más fuertes. La multitud se movió, levantando las antorchas más alto. Dentro, Eleanor retrocedió tambaleando hasta su silla, con la respiración entrecortada. Miró a los lobos. La madre le devolvió la mirada, con sus ojos dorados fijos, sin pestañear. Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «No escucharán, nunca escuchan, pero no dejaré que os lleven, no lo haré». La loba se acercó, rozando con el hocico la mano de Eleanor durante un breve instante. No era afecto, no en el sentido humano, pero era confianza. Y para Eleanor eso era suficiente. Al caer la tarde, la multitud que se había congregado fuera creció hasta abarcar casi todo el pueblo. Los niños se aferraban a los abrigos de sus padres y observaban con los ojos muy abiertos. Los hombres empuñaban rifles, las mujeres blandían herramientas,
Su miedo se había convertido en determinación. El pastor Green alzó la voz una vez más, gritando por encima del viento. «Esta es tu última oportunidad, Eleanor. Apártate o serás recordada no como una vecina, sino como la mujer que nos llevó a la ruina a todos». El pecho de Eleanor se agitaba y su frágil cuerpo temblaba. Miró una vez más a los cachorros, cuyos diminutos cuerpos se apretujaban contra la manta, y a la madre, que se mantenía erguida a pesar de su delgada complexión. Su voz se quebró, pero traspasó las paredes. «No abriré esta puerta, ni a ti ni a nadie». Un rugido estalló entre la multitud, ira, frustración, miedo. Las antorchas se alzaron más alto y las sombras bailaban sobre la nieve. Dentro de la cabaña, Eleanor se agarró a su bastón, de espaldas a los lobos. Había vivido una larga vida, la mayor parte de ella en tranquila soledad, pero en ese momento supo que su elección la definía. La compasión por encima de la crueldad, el desafío por encima del miedo. El fuego crepitaba, los lobos esperaban y fuera, el pueblo se preparaba para atacar, y mientras Eleanor se mantenía firme, se dio cuenta de que la tormenta que más había temido no era la ventisca que había aullado días antes, sino el fuego del miedo humano, que ahora rugía a su puerta. La noche cayó dura y aguda. La luna proyectaba largas sombras sobre la cresta cubierta de nieve. La cabaña de Eleanor brillaba débilmente por el fuego del interior, una frágil isla de calor rodeada por un mar de fría hostilidad. Afuera, la multitud se inquietaba, las antorchas crepitaban, las voces se entrechocaban y el murmullo sordo del miedo se convirtió en el redoble de la ira. Dentro, Eleanor se mantenía de pie con su bastón sujeto con ambas manos, la espalda apoyada contra la puerta. La madre loba caminaba de un lado a otro frente al fuego, con las orejas erguidas y el pelo erizado, mientras sus cachorros chillaban suavemente detrás de ella. Cada vez que la multitud gritaba, ella gruñía, mostrando los dientes a la luz del fuego. Eleanor susurró, tranquila. Ellos no entienden, eso es todo. Pero su voz temblaba. El grito de un hombre resonó. «¡Basta de charla! ¡Quemadla!». El rugido de acuerdo se extendió rápidamente. Las antorchas se levantaron más alto, y las chispas volaron en el viento helado. Eleanor contuvo el aliento. No estaban bromeando. La primera antorcha golpeó contra las contraventanas de su ventana, y las llamas lamieron la madera seca. Ella jadeó, y se tambaleó hacia adelante para apagarla con su manta. El humo le picaba los ojos mientras la apagaba, tosiendo, con sus frágiles brazos temblando. Detrás de ella, el lobo ladró una vez, con un ladrido agudo y autoritario, y sus cachorros se acurrucaron aún más en la esquina. «¡Al tejado!», gritó otra voz. Las botas crujían en la nieve, las escaleras arañaban las paredes. El pánico se apoderó de Eleanor. «¡Por favor, no!», gritó con la voz quebrada mientras apartaba la manta. Abrió la puerta un poco y salió al umbral, con su frágil cuerpo enmarcado por la luz del fuego. La multitud retrocedió un momento, sorprendida por su presencia, pero entonces Eric se adelantó, con el rostro deformado por el triunfo. «Ahí está, la bruja que duerme con los lobos». Los aldeanos murmuraron inquietos, algunos retrocedieron, pero la voz de Eric se impuso. «Si ella no los entrega, los sacaremos nosotros mismos». Apuntó con la antorcha hacia la puerta. Antes de que cayera, un gruñido rasgó el aire. La madre loba saltó hacia la puerta, mostrando los dientes con su cuerpo como escudo entre Eleanor y la multitud. Los cachorros gimieron detrás de ella, temblando, pero ella se mantuvo firme, con sus ojos dorados ardientes. La multitud retrocedió, mezclando jadeos y maldiciones en el aire nocturno. Durante un instante, nadie se movió. El pastor Green dio un paso adelante, con voz dura. «¿Veis? Defiende a las bestias contra su propia gente. Esto es lo que se consigue con una compasión mal entendida». La voz de Eleanor se quebró por la furia. «Esto es lo que se consigue con el miedo. Miradla, no es un monstruo, es una madre, como cualquiera de vosotros», señaló con su tembloroso bastón a los cachorros. «¿Arrojaríais a vuestros hijos a la nieve para que murieran?». La multitud se movió inquieta. Se oyeron murmullos.
Algunos bajaron sus antorchas con la mirada fija en los cachorros y el fuego. Pero Eric se burló con los ojos brillantes. No son niños, son depredadores, y los depredadores crecen para matar. Dio un paso adelante, levantando la antorcha en alto. Yo mismo pondré fin a esto. Un disparo rasgó la noche. La antorcha cayó, silbando en la nieve. La multitud jadeó, retrocediendo tambaleante. En la cresta de arriba, Jonas estaba de pie con su rifle apuntando al cielo, con humo saliendo del cañón. «¡Ya basta!», rugió. Todas las miradas se volvieron hacia él. Bajó lentamente, con sus botas crujiendo. «Vinimos a proteger el pueblo, no a matar a una madre hambrienta y a sus cachorros». Su mirada se posó en Eric. «Tú la llamas bruja, pero yo la llamo más valiente que cualquiera de nosotros». Ella abrió su puerta cuando nosotros nos habríamos dado la vuelta. El silencio que siguió fue pesado. Algunos murmuraron su acuerdo, otros sacudieron la cabeza. El rostro del pastor Green se oscureció y su voz se volvió aguda. «Y cuando estos lobos crezcan, cuando se lleven el ganado, o algo peor, ¿seguirás llamándolo valentía?». Jonas apretó la mandíbula. «Entonces nos ocuparemos de ello cuando llegue el momento. Pero esta noche vivirán». Eric gruñó y dio un paso hacia él, pero Jonas apuntó con el rifle al suelo entre ellos. «Inténtalo y verás lo que pasa». La multitud se dividió, la mitad murmurando que se actuara con cautela y la otra mitad gritando que se disparara. Las antorchas se balanceaban y los aldeanos discutían entre sí. Eleanor se aferró al marco de la puerta, con el pecho agitado y lágrimas corriendo por su rostro. Dentro, la loba no se había movido. Se mantenía erguida, imperturbable, con sus cachorros pegados a ella, sus ojos dorados fijos en el caos exterior. Eleanor la miró y luego volvió a mirar a la multitud. «Si me quemáis», susurró con voz ronca pero firme, «quemaréis la última bondad que queda en este pueblo». Los murmullos se hicieron más fuertes, dividiendo aún más a la multitud. Algunos dejaron caer sus antorchas en la nieve. Otros murmuraban sombríamente, retirándose a las sombras. El pastor Green gritó: «Os arrepentiréis de esta misericordia. Recordad mis palabras. Los lobos solo traen ruina». Pero incluso él podía ver cómo la multitud se desmoronaba, su miedo debilitado por la duda. Eric maldijo y pateó la nieve sobre su antorcha apagada. Escupió en dirección a la cabaña de Eleanor. «Esto no ha terminado, anciana. La próxima vez nadie nos detendrá». Se abrió paso entre la multitud y desapareció en la oscuridad. Uno a uno, los aldeanos se fueron alejando, con las antorchas apagándose en la nieve y sus voces desvaneciéndose en la noche. Pronto solo quedó Jonas, con su rifle colgado al hombro y el rostro cansado. Se encontró con la mirada de Eleanor y luego miró al lobo que seguía montando guardia. «Esta noche te has ganado enemigos», dijo en voz baja, «pero también te has ganado seguidores». Eleanor respiraba con dificultad. Apretó con fuerza su bastón. «Gracias», susurró. Jonas asintió con la cabeza y luego se volvió hacia el pueblo. La puerta se cerró y el pestillo encajó en su sitio. Eleanor se desplomó contra ella y se deslizó hasta el suelo, con el pecho agitado por el alivio y el terror. El lobo se relajó por fin y volvió a acurrucarse junto a sus cachorros. Eleanor se arrastró hasta su silla, con el cuerpo dolorido y los ojos ardientes por las lágrimas. Susurró en el silencio: «Volverán, más fuertes, más enfadados, pero nosotros también». El fuego crepitaba, los cachorros gemían suavemente, y en ese frágil silencio, Eleanor supo que había entrado de lleno en una guerra, no entre lobos y personas, sino entre el miedo y la compasión. Los días siguientes se arrastraron como una lenta marcha hacia el juicio. La cabaña de Eleanor, antes ignorada por el pueblo, se convirtió en el centro de todas las conversaciones en voz baja. A los niños se les decía que se mantuvieran alejados de ella. Los comerciantes negaban con la cabeza cuando se mencionaba su nombre y las campanas de la iglesia sonaban más tiempo de lo habitual, como para recordar a todos dónde debía estar la verdadera lealtad.
Eleanor sintió el cambio incluso antes de salir de su casa. Cuando bajó por el estrecho sendero hacia el pueblo para ir a buscar agua al pozo comunal, vio cómo los ojos se desviaban y las voces se acallaban. Las mujeres se agarraban con más fuerza a sus mantones y los hombres le daban la espalda. Incluso aquellos que antes la saludaban educadamente, ahora fingían no verla. Solo Jonas asintió levemente cuando sus miradas se cruzaron, pero el apoyo de un solo hombre no podía silenciar a todo un pueblo. Cuando regresó a casa, con los hombros encogidos por el viento cortante, encontró a los lobos esperando junto a la puerta. La madre apoyó el hocico en la palma de Eleanor, con sus ojos dorados tranquilos. Por un momento, la anciana se sintió tranquila. Sin embargo, por dentro, el miedo la carcomía. Esa noche se sentó junto al fuego, mirando fijamente sus escasas provisiones. Las judías casi se habían acabado. El pan no era más que migajas. Los cachorros comían con avidez y ella les daba lo que podía, pero su estómago seguía vacío. El hambre se le metía en los huesos como el frío. Susurró en silencio. ¿Qué estoy haciendo? Compartiendo las migajas que apenas tengo, mientras mis vecinos afilan cuchillos en la oscuridad. La loba levantó la cabeza, moviendo las orejas, como si estuviera escuchando. Eleanor esbozó una sonrisa cansada. No entiendes las palabras, pero entiendes el hambre. No somos tan diferentes. Su salud comenzó a deteriorarse. El camino hasta el pozo la dejaba sin aliento. Le temblaban las manos cuando intentaba tejer y por la noche le dolía el pecho cada vez que tosía. Los aldeanos se dieron cuenta. Algunos sonreían con sorna, susurrando que el castigo de Dios había comenzado. Otros simplemente observaban en silencio. Al tercer día, volvió a oír voces fuera, esta vez más enfadadas, menos divididas. La voz de Eric se oía por encima de la nieve. Si el pastor no nos guía, lo haré yo. Ella esconde un peligro en esa cabaña. Acabaremos con ello antes de que llegue la primavera. Eleanor apoyó la mano contra la pared, con el corazón latiéndole con fuerza. Miró por la ventana. Un grupo de hombres estaba de pie en la cresta, con las antorchas apagadas por el momento y los rifles relucientes. Eran menos que antes, pero más decididos. Dentro, la madre loba también lo intuía. Caminaba inquieta por la cabaña, con gruñidos vibrando en lo profundo de su pecho. Los cachorros gemían, escondidos bajo la manta. Eleanor se desplomó en su silla, agotada. «No puedo luchar contra ellos para siempre», susurró. «No con estas manos, no con este cuerpo». Miró a la loba, que se mantenía erguida y desafiante, a pesar de su delgada complexión. «Pero tú aún tienes fuerzas». Esa noche, Jonas se acercó en silencio a su puerta. Ella la abrió y lo encontró sin rifle, con el rostro marcado por la preocupación. «Están tramando algo», dijo en voz baja. «Eric los ha incitado. Hablan de volver mañana por la noche, con fuego suficiente para reducir tu cabaña a cenizas». A Eleanor le temblaban las rodillas. Jonas la agarró del brazo para estabilizarla. «Aún puedes poner fin a esto, Eleanor. Aleja a los lobos. Si los conduces al bosque, el pueblo se calmará». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «No sobrevivirían. Los pequeños no». Jonas apretó la mandíbula. «Entonces tú tampoco». Se marchó antes de que ella pudiera responder, y sus pasos se desvanecieron en la nieve. Esa noche, Eleanor permaneció despierta mucho después de que el fuego se apagara. Los cachorros dormían enredados, sus diminutos cuerpos subiendo y bajando con un ritmo frágil. La madre loba permanecía vigilante, con sus ojos dorados reflejando las últimas brasas. Eleanor los observaba con el pecho encogido. Susurró: «Vendrán mañana, y no puedo detenerlos, no sola». Por un momento, la desesperación la abrumó. Entonces recordó algo que solía decir su difunto marido: «El valor no está en el cuerpo, sino en la elección que haces». Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, y se arrastró hasta la puerta. La abrió de par en par. El aire frío entró con fuerza, trayendo consigo el aroma penetrante de los pinos. La loba madre la miró, y luego miró al bosque que se extendía más allá. «Eres libre de irte»,
susurró Eleanor, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Si te quedas, te matarán. Si te vas, tal vez sobrevivas. La loba no se movió. Se quedó quieta, con sus cachorros moviéndose detrás de ella, y luego dio un paso adelante, no hacia la nieve, sino más cerca de Eleanor. Apretó la cabeza contra la frágil mano de la anciana. Eleanor contuvo el aliento. ¿Tú me estás eligiendo? La loba se apartó y volvió con sus cachorros, acurrucándose junto a ellos en el calor del fuego. Eleanor cerró la puerta, con el corazón roto y a la vez hinchado. Entonces, les haremos frente juntos. Se sentó pesadamente en su silla, agarrándose al bastón y mirando fijamente las llamas. Mañana vendría el pueblo, con antorchas en mano y rifles preparados. Mañana podría perderlo todo, su hogar, su seguridad, incluso su vida. Pero esa noche, por primera vez en años, se sintió menos sola. Y mientras los lobos dormían profundamente a sus pies, Eleanor susurró en el silencio. Si la bondad es locura, entonces déjame enloquecer. Prefiero morir contigo que vivir sin compasión. Afuera, la cresta permanecía en silencio. Pero en el pueblo, abajo, los hombres afilaban sus espadas, las antorchas esperaban y el miedo se acumulaba como otra tormenta. Y Eleanor sabía, mientras el fuego se apagaba, que la noche más oscura aún estaba por llegar. A la noche siguiente, la cresta del pueblo brillaba con el fuego. Docenas de antorchas se balanceaban en la oscuridad, tejiendo una serpiente de luz por la pendiente nevada hacia la cabaña de Eleanor. La tormenta había pasado, dejando el aire cortante y frágil en el que cada sonido se propagaba. Las botas crujían sobre el hielo. Las voces se alzaban en gritos ásperos y el sonido constante de una campana resonaba desde el campanario de la iglesia, convocando a todos los que se atrevían a mirar. En el interior, Eleanor estaba de pie junto a la estufa, con su bastón bien agarrado con ambas manos. Su respiración era superficial, su cuerpo débil, pero sus ojos eran agudos. Los lobos también lo percibían. Los cachorros se apretujaban unos contra otros, y sus pequeños gemidos se elevaban por encima del crepitar del fuego. La madre se paseaba cerca de la puerta, con sus ojos dorados ardientes y su cuerpo tenso como un arco tensado. «Vienen», susurró Eleanor. «Esta vez no se irán sin sangre». La primera piedra golpeó su ventana, rompiendo el cristal cubierto de escarcha. Eleanor se estremeció, pero el lobo no. Ladró, con un sonido profundo y agudo, erizando el pelo. Una voz rugió desde fuera. Eric, fuerte y triunfante. «Vieja bruja, abre la puerta y apártate. Nosotros mismos nos encargaremos de las bestias». Eleanor sintió un nudo en el pecho. Se apoyó pesadamente en su bastón, obligando a su frágil cuerpo a llegar hasta el umbral. «No les haréis daño», gritó con voz ronca pero firme. La multitud respondió con un rugido, y la ira se extendió por la nieve. Se levantaron antorchas y brillaron rifles. El pastor Green dio un paso al frente, con voz firme como el hierro. «Eleanor, se acabó el tiempo de la piedad. Elige a tu pueblo, o perecerás con tus lobos». Dentro, los cachorros lloriqueaban cada vez más fuerte. La madre loba los empujó hacia atrás con el hocico, bloqueándoles el paso hacia la puerta con su cuerpo. Gruñó con voz grave, como advertencia para todos. Las manos de Eleanor temblaban, pero su voz se alzó por encima del estruendo. «Llegaron a mí hambrientos, helados, solo pidiendo refugio. Si eso es un delito, entonces soy culpable. Pero no se los llevaréis. No mientras yo siga respirando». La multitud se acercó con las llamas lamiendo el aire. Eric levantó su rifle. «Entonces te mataremos junto con ellos». Se oyó un disparo, pero no fue de Eric. El rifle de Jonas ladró desde la cresta y la bala se clavó en la nieve a los pies de Eric. La multitud tropezó, sorprendida. Jonas descendió lentamente, con el rifle aún en alto y la voz resonando. «¡Que nadie la toque! Esta noche no». La multitud estalló en gritos. Algunos pedían cautela, otros exigían fuego. El rostro del pastor Green se retorció de furia. «Jonas, ¿traicionas a tu pueblo por unas bestias?»
Jonas apretó la mandíbula. Defiendo lo que es justo. Ella ha demostrado más humanidad que todos vosotros con vuestras antorchas y vuestro odio. La multitud vaciló, dividida. Algunos bajaron sus rifles con incertidumbre en sus ojos. Otros avanzaron con su miedo convirtiéndose en ira. Eric escupió en la nieve, con los ojos desorbitados. «Basta de charla. Quemadlo». Lanzó su antorcha al techo de la cabaña. Las llamas lamieron las tejas, extendiéndose rápidamente en el frío seco. Eleanor jadeó, tambaleándose hacia atrás. El humo le llenó los pulmones mientras las chispas llovían en el interior. Los cachorros aullaron, aterrorizados, acurrucándose más. La loba madre se abalanzó sobre la puerta y su ladrido resonó en la noche. Jonas volvió a disparar, esta vez al aire. ¡Atrás! La multitud dudó, pero Eric rugió. «Os ha maldecido a todos. Si no acabamos con ella, todo el pueblo lo pagará». Cogió otra antorcha y cargó hacia adelante. Antes de que llegara a la cabaña, una mancha gris irrumpió por la puerta. La madre loba se abalanzó, mostrando los dientes con un gruñido que desgarró la noche. Eric cayó sobre la nieve, con la antorcha esparciendo chispas. La loba se colocó sobre él, con sus ojos dorados ardientes y sus gruñidos vibrando en el suelo. La multitud gritó y levantó los rifles, pero no se disparó ningún tiro. La imagen los paralizó, una loba salvaje que no atacaba para matar, sino para defender su hogar. Eleanor se tambaleó hasta la puerta, envuelta en una nube de humo. Su frágil figura brillaba a la luz del fuego y su voz, quebrada, sonaba feroz. «Miradla, no ataca a menos que amenacéis a sus crías, igual que haríais cualquiera de vosotros. ¿Es este el monstruo que teméis? ¿O es el monstruo el odio que hay en vuestros corazones?» La multitud vaciló. Algunos bajaron las armas, con la vergüenza reflejada en sus rostros. Jonas gritó: «¡Apagad el fuego antes de que lo perdamos todo!». Unos cuantos hombres se apresuraron a avanzar, apagando las llamas del tejado con palas para la nieve. Otros echaron cubos de agua hasta que el vapor silbó en la noche. Las llamas se apagaron y el humo se elevó hacia el cielo. Eric se levantó de la nieve, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por la rabia. «Esto no ha terminado», escupió, señalando a Eleanor. «Algún día se volverán contra vosotros, y cuando lo hagan, no esperéis que os salvemos». Se abrió paso entre la multitud y desapareció en la oscuridad, dejando sus palabras flotando en el aire como veneno. Poco a poco, la multitud se dispersó. Las antorchas se apagaron y los aldeanos regresaron a la colina. Sus gritos se desvanecieron en un silencio inquietante. Solo Jonas se quedó allí, bajando su rifle. Miró a Eleanor con ojos cansados. «Esta noche has ganado. Pero la lucha no ha terminado. Tienes que estar preparada para lo que venga después». El pecho de Eleanor se agitó. Su frágil cuerpo temblaba, pero asintió con la cabeza. «Nunca los traicionaré, ni ahora ni nunca». Detrás de ella, la loba volvió con sus cachorros y se acurrucó protectora a su alrededor. Eleanor se hundió en su silla, con el humo adherido a su ropa y los ojos ardientes por las lágrimas. Por ahora, habían sobrevivido. Pero las palabras de Eric resonaban en su mente, pesadas y frías. Esto no ha terminado. Y en lo más profundo de su ser, Eleanor sabía que la verdadera batalla aún estaba por llegar. La cabaña olía a humo durante días. Las tejas carbonizadas cubrían la nieve del exterior, como cicatrices negras sobre los montículos blancos. Eleanor pasó horas barriendo lo que pudo, con su frágil cuerpo dolorido con cada movimiento. Cada tos le sacudía el pecho. Cada respiración le recordaba lo cerca que habían estado las llamas. Dentro, los lobos seguían tensos. La madre rara vez dormía. Sus orejas se movían con cada sonido, sus ojos dorados fijos en la puerta, como si esperara que se abriera de un momento a otro. Los cachorros gemían a menudo, su alegría se había apagado. El fuego los mantenía calientes, pero el miedo persistía en las paredes. Eleanor también lo sentía. Se arrastraba entre su silla y la estufa, su bastón golpeando sordamente las tablas. El hambre la carcomía. Sus provisiones estaban a punto de agotarse. Los lobos comían lo poco que ella podía darles y,
aunque le dolía el estómago y le daba vueltas la cabeza por la debilidad. Se lo daba con gusto, pero el precio se estaba notando. Cuando pasó por delante del espejo que había sobre el lavabo, su reflejo la sobresaltó. Tenía las mejillas hundidas, la piel pálida y los ojos hundidos. Susurró a la habitación vacía: «No puedo aguantar mucho más así». Esa tarde, Jonas volvió a aparecer, caminando con dificultad por la nieve, con un pequeño saco colgado al hombro. Llamó suavemente a la puerta, y Eleanor la abrió para encontrarlo allí, con el aliento humeante y el rostro marcado por el cansancio. «Te he traído algo de comida», dijo simplemente, dejando el saco dentro. Pan, carne seca, un tarro de verduras encurtidas, más de lo que había visto en semanas. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Por qué te arriesgas?», susurró ella. La mirada de Jonas se endureció. «Porque es lo correcto, pero no me malinterpretes, Eleanor. El pueblo está dividido y Eric no va a parar. El pastor Green predica todas las noches sobre tu pecado. Dice que los lobos son una maldición, que traerán hambruna y sangre». Las manos de Eleanor temblaban mientras agarraba el saco. «¿Y le creen?». «Demasiados», admitió Jonas. «El miedo es más fácil de seguir que la verdad, y Eric se alimenta de él». Ella cerró los ojos, abrumada por la desesperación. «Entonces ya estoy condenada». Jonas negó con la cabeza. «No condenada, puesta a prueba. Si te mantienes firme, quizá algunos vean la verdad, pero si Eric presiona más». Su voz se apagó. Ella terminó por él. «Entonces habrá sangre». Después de que él se marchara, Eleanor se quedó sentada hasta bien entrada la noche, con los lobos a sus pies. Le dio vueltas a sus palabras en la cabeza, con el pecho oprimido. Era una anciana, frágil y sola. ¿Qué fuerza podía ofrecer contra un pueblo impulsado por el miedo? Y sin embargo, cuando los cachorros se acurrucaban contra su silla, con sus diminutos cuerpos calientes contra sus piernas, sentía un destello de algo más fuerte que la desesperación. Amor no solo por ellos, sino por la elección que había tomado. Una elección que no desharía, sin importar el costo. Pasaron los días. Los aldeanos mantuvieron la distancia, pero ella sentía sus miradas cuando iba al pozo, oía sus susurros cuando pasaba por el mercado. Los niños la señalaban, murmurando sobre la bruja con lobos. Los hombres le daban la espalda. Las mujeres se santiguaban cuando pasaba. Una tarde, mientras regresaba a casa con su cubo de agua, encontró un tosco cartel clavado en su puerta. Una tabla de madera con una cabeza de lobo tallada y una X roja trazada en ella. Le temblaban las manos mientras lo arrancaba. «Quieren asustarme», susurró aunque su voz temblaba, «pero no me doblegaré». Esa noche, la loba se acostó más cerca de lo habitual, con el hocico descansando cerca de la mano de Eleanor. La anciana le acarició el pelaje, con la voz quebrada. «Creen que eres una maldición, pero eres una bendición, la única calidez que queda en este mundo». Los ojos del lobo se encontraron con los de ella, firmes, dorados, sin pestañear. Por un momento, Eleanor casi creyó que lo entendía, pero la presión iba en aumento. Eric no había regresado desde el ataque fallido, pero su sombra se cernía sobre el pueblo. Corrían rumores de que estaba reuniendo a más hombres, que planeaba atacar no solo la cabaña de Eleanor, sino también a los propios lobos. Jonas volvió con el rostro sombrío. «Están inquietos», dijo. «Cada noche, Eric los agita en la taberna. Dice que has hechizado a los animales, que los cachorros crecerán y destrozarán a los niños. Algunos están empezando a creerle». Eleanor sintió un nudo en el pecho. «Entonces es solo cuestión de tiempo». Jonas le puso una mano en el hombro. «Si llega el momento, estaré a tu lado, pero los demás…» Sacudió la cabeza. «No sé si ellos lo harán». Esa noche, Eleanor permaneció despierta, mirando las vigas mientras los lobos dormían. Le dolía el cuerpo, le rugía el estómago y tenía el corazón encogido por el miedo. Pero su determinación se había endurecido como el hierro. Susurró en la oscuridad: «Que vengan, no te abandonaré». Afuera, el bosque yacía en silencio bajo la luz de la luna. Pero en la aldea, abajo, la voz de Eric se alzó una vez más,
avivando el miedo, y Eleanor supo que el punto de no retorno estaba cerca. La próxima vez que los aldeanos vinieran, no sería con antorchas para amenazar, sino con fuego para destruir. Los cachorros gimieron en sueños. La madre loba se acurrucó junto a ellos y Eleanor se sentó en su silla, con el bastón sobre las rodillas, preparada para afrontar cualquier tormenta que se avecinara. La noche era pesada, con nubes que ocultaban la luna y nieve crujiendo bajo las botas, que no pertenecían a cazadores, sino a hombres empeñados en castigar. Desde su ventana, Eleanor vio primero el resplandor, antorchas que se elevaban como un segundo amanecer sobre la cresta. Se le encogió el corazón. Esta vez no habría vacilaciones ni divisiones. Eric los había reunido a todos. Los lobos lo intuyeron antes que ella. La madre se levantó, con las orejas agudas y el cuerpo erizado de energía. Los cachorros gimieron, apretándose contra sus piernas, con los ojos muy abiertos y brillantes a la luz del fuego. Eleanor se apoyó en su bastón, aunque le temblaban tanto las manos que apenas podía sujetarlo. Susurró: «Ya está aquí. La noche en que acabarán con nosotros». Al pie de la colina, las voces se hicieron más fuertes. Docenas de aldeanos se movían al unísono, con el rostro serio. Eric iba al frente, con la antorcha encendida y los ojos deslumbrados por el triunfo. El pastor Green marchaba a su lado, con una Biblia en una mano y un rifle en la otra, y su voz resonaba con oraciones convertidas en condenas. «Traed a las bestias», gritó Eric, «o la quemaremos viva con ellas». La multitud rugió, con las antorchas encendidas al viento. Dentro, Eleanor se arrastró hasta la puerta, su delgada silueta recortada contra el resplandor de su fuego. La abrió de un golpe antes de que pudieran derribarla. El humo se enroscaba en la chimenea, la luz se derramaba en la noche, y detrás de ella, los lobos se erguían, la madre gruñendo en voz baja, sus cachorros temblando. «Los llamas bestias», gritó Eleanor, con voz quebrada pero feroz. «Pero yo he visto más bondad en sus ojos que en los vuestros». Un murmullo recorrió la multitud, pero Eric levantó su antorcha más alto. «No escuchéis sus locuras, los ha hechizado. Pronto serán asesinos adultos. Esta noche acabaremos con esta maldición». Lanzó su antorcha al tejado. Las llamas estallaron, propagándose por la madera seca. La multitud rugió de aprobación. Eleanor jadeó y retrocedió tambaleándose. «¡No!». Agarró un cubo y echó agua sobre las chispas, pero el fuego se propagó más rápido de lo que sus frágiles brazos podían combatir. El humo asfixiaba el aire y las chispas llovían en el interior. Los lobos ladraron y la madre se abalanzó hacia la puerta, mostrando los dientes. Los cachorros aullaron y se apretujaron contra la silla de Eleanor. La voz de Jonas rompió el silencio de la noche. «Detengan esta locura». Apareció de entre las sombras, con el rifle en alto y el rostro furioso. «Esto no es justicia, es asesinato». Pero Eric estaba fuera de sí. «Apártate, viejo cobarde». Empujó hacia adelante, con el rifle colgado a la espalda y la antorcha en la mano. «La bruja morirá esta noche». Jonas disparó al aire y el tiro resonó en el valle. La multitud vaciló, algunos retrocedieron tambaleando, pero Eric no se detuvo, sino que cargó contra ella. La loba madre saltó. Su cuerpo chocó con el de él, tirándolo a la nieve. Su antorcha salió volando, esparciendo chispas. Ella se colocó sobre él, mostrando los dientes, y sus gruñidos sacudieron la noche. La multitud gritó y levantó los rifles. Eleanor se tambaleó hacia adelante, con su bastón en alto. «No le disparéis, por favor». Por un momento, el mundo se congeló. Eric inmovilizado, la loba sobre él, la multitud temblando, Jonas apuntando con su rifle, pero no al animal, sino a los hombres que lo rodeaban. «Si alguno de ustedes dispara», rugió Jonas, «tendrá que responder ante mí». El enfrentamiento se prolongó. Las antorchas crepitaban y la nieve caía en copos pesados. Pero Eric, inmovilizado bajo la loba, escupió en el aire frío. «Te arrepentirás de esto, bruja. Aunque yo mueras, el pueblo nunca te perdonará». Eleanor respiraba con dificultad. Lo miró a él, luego al lobo, que permanecía impasible,
con sus ojos dorados brillando a la luz del fuego, y se dio cuenta de la verdad. La batalla no era solo por la vida de los lobos, era por su propia alma y por el corazón del pueblo. A sus espaldas, las llamas lamían con más fuerza el techo. El humo se arremolinaba espeso en la noche. Los aldeanos gritaron de nuevo, divididos entre el miedo y la ira. Jonas gritó para que se calmaran. El lobo gruñó. Eric maldijo. Eleanor tembló en el umbral. Y en ese momento, en equilibrio entre el fuego y la sangre, todo pendía de un solo aliento. El siguiente movimiento, el suyo, el de ellos o el del lobo, lo decidiría todo. El techo crujía bajo el peso de las llamas, y las chispas caían como nieve ardiente. El humo se colaba en la cabaña de Eleanor, asfixiando el aire y haciendo toser y gemir a los cachorros. La loba se mantenía rígida sobre Eric, con los dientes a pocos centímetros de su garganta, y sus gruñidos hacían vibrar el suelo. La multitud gritaba, agitando los rifles en sus manos, dividida entre el terror y la rabia. El pastor Green levantó la Biblia con una mano y el rifle con la otra. «Esto es la prueba», tronó. «La bestia mataría a un hombre si la dejáramos. Disparad ahora, antes de que sea demasiado tarde». Jonas dio un paso adelante, apuntando con su rifle directamente a Green. Su voz tronó. «El primero que dispare responderá ante mí. Esta loba está defendiendo a sus crías, igual que haría cualquiera de vosotros». La multitud vaciló dividida en dos. Algunos bajaron sus armas, con vergüenza en sus ojos. Otros apretaron con más fuerza sus antorchas, con el miedo convirtiéndose en ira. Eleanor entró tambaleándose por la puerta, tosiendo, con su frágil cuerpo recortado contra la luz del fuego. Su voz se quebró, pero se escuchó por encima del caos. «Miradla, miradla. No lo ha matado, aunque podría haberlo hecho. Solo lo retiene para proteger a sus hijos. ¿No lo veis? Ella no es un monstruo, el miedo lo es». Las palabras golpearon como una piedra lanzada al agua, provocando ondas entre la multitud. Algunas antorchas cayeron a la nieve, apagándose con un silbido. Pero Eric, aún inmovilizado bajo el lobo, escupió con furia. «No creáis sus mentiras. Ha hechizado a la bestia. Si los perdonáis, nos destruirán a todos». La loba gruñó más fuerte, presionándolo con más fuerza contra la nieve. Por un momento, pareció que iba a atacar. Eleanor sintió un nudo de miedo en el pecho. «No», susurró desesperadamente. «No lo hagas. Por favor, no les des la razón». Como si la hubiera oído, la loba se quedó inmóvil. Su gruñido se suavizó hasta convertirse en un leve rugido. Lentamente, dio un paso atrás y soltó a Eric. La multitud contuvo el aliento. Eric se puso en pie a toda prisa, con el rostro pálido y el orgullo destrozado. Arrebató un rifle a uno de los hombres, con los ojos desorbitados. «Entonces lo acabaré yo mismo». Levantó el arma y apuntó al pecho de la loba. «¡No!», gritó Eleanor. Sin pensarlo, se abalanzó hacia adelante y se interpuso entre el rifle y la loba. Su frágil cuerpo temblaba, pero se mantuvo erguida, agarrando su bastón como si fuera un arma. Su voz se quebró con fuerza bruta. «Si le disparas, primero me matarás a mí». El mundo se congeló. La nieve caía en silencio. El fuego crepitaba en el tejado. La multitud contenía la respiración. El rifle de Jonas se movió al instante, apuntando a Eric. «Suéltalo», gruñó. «Yo te juro que esta noche acabará contigo en la nieve». La mano de Eric temblaba sobre el gatillo. Sus ojos se movían rápidamente entre la figura temblorosa de Eleanor, la mirada fija de Jonas y la mirada dorada del lobo. El silencio se prolongó como una cuerda tensada. Finalmente, con una maldición, arrojó el rifle a la nieve. «Os arrepentiréis de esto, todos vosotros». Se abrió paso entre la multitud y desapareció en la oscuridad, con su voz resonando como veneno. La multitud se dispersó. Algunos gritaban pidiendo razón, otros pidiendo la retirada. Una a una, las antorchas cayeron en la nieve y el fuego se convirtió en vapor. Jonas gritó órdenes
y los hombres se apresuraron a apagar las llamas del techo de Eleanor con cubos de nieve y agua. Poco a poco, el fuego se extinguió, dejando cicatrices ennegrecidas, pero la cabaña seguía en pie. Eleanor se desplomó de rodillas, tosiendo, con el cuerpo destrozado por el agotamiento. La loba madre se acercó a ella y apoyó la cabeza contra el hombro de la anciana. Eleanor se aferró a ella, con lágrimas corriendo por su rostro. «Se acabó», susurró. «Por esta noche, se acabó». La multitud se dispersó lentamente, con la vergüenza pesando sobre sus hombros. Solo Jonas se quedó con el rifle colgado al costado, los ojos cansados pero firmes. Se arrodilló junto a Eleanor. «Has hecho algo que nadie más podría hacer. Les has mostrado la verdad». Eleanor negó débilmente con la cabeza. «No», fue ella. Ella eligió la misericordia cuando podría haber matado. Jonas miró a la loba, que volvía a estar erguida, con sus cachorros apretándose contra sus patas. Quizás esa sea la lección, que la misericordia es más fuerte que el miedo. Durante un largo momento, los tres permanecieron en silencio, la anciana, la leal loba y el hombre que lo había arriesgado todo para defenderlos. El fuego se había extinguido, pero su humo aún flotaba pesadamente en el aire, recordándoles lo cerca que habían estado de la ruina. Por fin, Jonas tocó el hombro de Eleanor. «Descansa ahora. La lucha no ha terminado, pero ya no estás sola». Ella asintió débilmente, apoyándose en el lobo para recuperar fuerzas. Su cuerpo estaba frágil, su salud decayendo, pero su espíritu nunca había brillado tanto. Y mientras los cachorros se acurrucaban una vez más junto al fuego, a salvo por ahora, Eleanor se dio cuenta de la verdad por la que casi había dado su vida para defender. La compasión no es debilidad. Es el único fuego lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a la oscuridad del miedo. La nieve volvía a estar en silencio. Los aldeanos se habían ido, sus antorchas se habían apagado y sus voces se desvanecían en el valle. Solo las cicatrices negras en el techo de Eleanor y la nieve pisoteada en el exterior eran testigos de la noche de fuego y furia. Dentro de la cabaña, el aire aún conservaba el olor acre del humo. Eleanor estaba sentada en su silla junto al fuego, con el bastón sobre las rodillas y el cuerpo temblando por el agotamiento. Los lobos se acurrucaban cerca, los cachorros se acurrucaban a sus pies y la madre yacía al alcance de su mano. Por primera vez, el animal parecía menos un invitado y más un guardián. Eleanor cerró los ojos por un momento. Pensó en su juventud, en los hijos que había criado y perdido por la distancia, en el marido que se había ido antes que ella. Había vivido tantos años en silencio, olvidada por aquellos que pasaban a su lado. Sin embargo, aquí, en sus últimos inviernos, había encontrado una compañía inesperada, la de unas criaturas que el mundo consideraba salvajes. Cuando amaneció, la colina del pueblo estaba desierta. No había antorchas ni voces airadas, solo la pálida luz de la mañana. Eleanor se levantó lentamente, apoyándose con fuerza en su bastón, y salió al exterior. La loba la siguió, silenciosa y vigilante, con sus ojos dorados fijos en el horizonte. Las campanas del pueblo repicaban débilmente en la distancia. Ella imaginó sus sermones, sus susurros, su miedo. Quizás nunca la perdonarían, nunca aceptarían la decisión que había tomado. Pero por primera vez en años, Eleanor no sentía vergüenza. Había elegido la compasión y eso había salvado más que vidas. Había salvado su alma. Jonas regresó esa tarde. Llevaba un pequeño paquete de comida y una cuerda para arreglar la puerta. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero sus ojos se suavizaron cuando vio que los lobos seguían allí. «No se han ido», dijo en voz baja. Eleanor sonrió levemente, acariciando el pelaje de la madre. «No, han decidido quedarse». Jonas se agachó junto a los cachorros, que olisqueaban sus botas con cautela. «El pueblo discutirá sobre esto durante años. Algunos dirán que estás maldita, otros que eres bendita, pero nunca lo olvidarán». A Eleanor le dolía el pecho mientras susurraba: «Que digan lo que quieran. No me quedan años que perder en su miedo».
Miró a los cachorros cuyos diminutos costados subían y bajaban mientras dormían. Estos pequeños vivirán. Eso es suficiente. A medida que avanzaba el invierno, la cabaña se convirtió en algo más que un hogar, se convirtió en un santuario. Eleanor compartió su fuego y su escasa comida, y a cambio los lobos le dieron lo que no había sentido en décadas: pertenencia. Los cazadores que pasaban cerca de la cresta juraban haber visto una sombra gris a su lado, caminando por la línea de árboles, protegiendo sus pasos. Cuando llegó la primavera, los cachorros se hicieron fuertes. Rodaban por los montículos de nieve, jugando torpemente pero llenos de vida. La madre se mantenía cerca, vigilante, y su vínculo con Eleanor se hacía más profundo cada día. Y aunque el pueblo seguía dividido, algunos evitaban su camino, otros dejaban ofrendas silenciosas de comida cerca de su puerta. A Eleanor ya no le importaba su juicio. Había enfrentado su fuego y había sobrevivido. Una tranquila tarde, mientras el sol se ponía detrás de la cresta, Eleanor se sentó en su porche, rodeada de los lobos. La luz dorada los bañaba a todos con calidez y, por primera vez en años, se sintió en paz. Susurró en el aire suave: quizás por eso he vivido tanto tiempo, para aprender, por fin, que el amor puede llegar de donde menos te lo esperas. La loba madre giró la cabeza y presionó su hocico suavemente contra la frágil mano de Eleanor. El gesto no decía nada, pero expresaba más que cualquier sermón. Y durante el resto de sus días, los aldeanos contarían historias sobre la anciana que vivía al borde del bosque, sobre cómo había dado cobijo a los lobos en su invierno más oscuro y cómo, frente al miedo y el fuego, se había mantenido firme. Algunos la llamaban loca, otros santa, pero todos coincidían en una cosa: nunca volvió a estar realmente sola. Si esta historia te ha llegado al corazón, no dejes que termine aquí. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias reales y emotivas sobre el coraje, la compasión y los sorprendentes vínculos entre los seres humanos y los animales. Dale a me gusta a este video si crees que la bondad puede cambiar incluso los momentos más oscuros. Comenta a continuación: ¿habrías abierto la puerta esa noche si una loba hambrienta y sus cachorros hubieran aparecido en tu umbral? Y comparte esta historia con un amigo, porque a veces el más pequeño acto de compasión es lo que más necesita el mundo. Quédate con nosotros para nuestra próxima historia. La historia de un perro callejero que siguió a un niño a su casa durante una tormenta y terminó salvando a toda una familia. Porque al final, la verdadera fuerza de la humanidad no está en el miedo, sino en la bondad.